Pues estamos aquí con el maestro Gustavo Meza Medina para que nos platique pues algo de su trayectoria y cómo fue que empezó en esto. En fin, Gustavo, cuéntanos un poco de tu vida. Así. Un poco de mi vida. Sí. Bueno, primero agradecer, Jaime, al Museo Escárcega, a todos, por esta oportunidad de platicar algo de uno, ¿verdad? Que no acostumbra uno platicar sobre uno. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy de una familia de luceros, a mucho orgullo. Y de hecho uno de los libros que voy a dejar aquí en la biblioteca tiene que ver con mi familia, que pasó toda su vida haciendo dulces con las manos, con el calor del hogar. Desde niño yo recuerdo, los primeros recuerdos de niño que tengo es que me levantaba en la madrugada, sobre todo cuando hacía frío, para irme a un rincón de la cocina donde estaba mi papá trabajando desde las 4 o 5 de la mañana. Ahí en un rincón viéndolo trabajar, hacer el dulce, y que estaba calientito, ¿no? Y luego esperar a que saliera, por ejemplo, los trocitos que quedaban de los quemados, por ejemplo. Me acuerdo, me gustaban mucho los trocitos que quedaban con un cacahuate, ¿no? Con ajonjolí, ¿no? Riquísimo. Esos primeros recuerdos pues, son muy valiosos para mí. Y ya lo que tiene que ver con la escritura, fíjate que desde bueno, la secundaria yo empecé a leer en la secundaria porque yo me la pasaba en la biblioteca, ¿no? Recuerdo que mis primeros libros, Ben-Hur, de los primeros, pues, ahí. Porque además, bueno, mi formación, yo vivía con mis papás a una cuadra de un templo, el templo de San Felipe. Entonces, toda mi niñez, toda mi juventud fue en contacto con los grupos de jóvenes, de ahí de la iglesia, ¿no? Entonces, sí, recuerdo, primero, pues, los textos tienen que ver con la religión, ¿no? Santo Domingo Sabio, la vida de los santos, y bueno, ya después en la prepa, recuerdo que formamos un equipo, había un profesor que nos motivaba mucho a la lectura y la escritura, Salvador Gallardo, Dávalos, el hijo. Topete, sí, Dávalos es el grande, Topete, el hijo. Entonces nos daba clase en literatura en la prepa de Petróleos y a algunos nos gustaba escribir y formábamos un grupito que se llamaba Los Poetas Malditos. Donde estaba Oscar Santos Germán, donde estaba varios chavos, Rubén, que luego han seguido escribiendo, ya son unos poetas muy reconocidos. Luego ya en la universidad tuve el privilegio de conocer a un maestro que empezó con un taller literario que se llamaba Manuel Orozco González. Tengo que referirme a él porque creo que él significa como, o sea, que me animó, ¿verdad? Me impulsó a la lectura. Tenemos un taller literario, nos reuníamos en una casona de la Alameda que está abandonada ahora, por cierto, y en esa casona tenía una biblioteca como este salón, grandísima, llena de libros, y nos reuníamos los viernes. Entre aquellos tiempos, recuerdo a Luis Avelar, que ahí lo conocí, recuerdo a Connie de Lira, que también iba ahí, Leticia Cervantes, varios personajes, inclusive ahí llegaron a ir, pues el mismo Desiderio García Silva, llegó a ir como invitado del taller, ¿verdad? Llegó a ir también Armando Quiró. El maestro, el escribidor, era todo un personaje. Si lo hubieras conocido, yo sé que iba a ser de tus cuates. Lo conocí de vista nada más. Ah, sí. Sí, nunca platiqué con él. Sí. Pero sí sabía quién era y a qué se dedicaba. Sí, antropólogo social, y bueno, sería largo platicar toda su historia, ¿no? Pero en los talleres, yo estuve con él varios años, con Nezahualcóyotl, Álvarez, y sí, era un taller en forma, ¿no? Empezamos y con la botanita, un vinito y la música.
la música, sobre todo la música de Beethoven, que la traigo en el alma, ¿no? La música de Bach. Que yo para entonces ya había estudiado un poco de música, de hecho, entonces en la prepa, ¿sí? Junto con la prepa estudié en la Escuela de Música Sacra y de ahí surgió este libro, es la historia de la Escuela de Música Sacra y algunos aspectos que tienen que ver con la música sagrada, ¿no? Estudié 5 años, toda la prepa y 2 años de la universidad. Entonces cuando llego con Manuel Orozco, pues la música clásica para mí era lo mejor. De hecho hasta era medio sangrón, no quería escuchar otra cosa más que la pura música clásica. Y me acuerdo muy bien que me pasaba en vacaciones, así como ¿te acuerdas que sacábamos los cuentos de Calimán, que cada semana íbamos bueno, yo lo hacía, no sé, ¿te acuerdas? Los aguiluchos, y los íbamos a cambiar. En la biblioteca de la Casa de la Cultura había una colección muy amplia de discos de música clásica. Entonces yo saqué mi credencial, iba por un disco y su folleto, leía el folleto completito, escuchaba el disco 2 o 3 veces, discos de acetato, ¿no? Y lo regresaba e iba por otro, ¿verdad? Me acabé la colección, ahí la música clásica. Ya en la universidad, bueno, pues estudié la carrera de investigación educativa, ahí en la Autónoma, y como tesis, pues hice algo que tenía que ver con lo que yo me gustaba, ¿no? Me gusta, que era la música. Y hice un proyecto que era ver las escuelas de música en Aguascalientes, que en ese momento pues estaba el Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce, la Escuela de Música Sacra. Entonces entrevisté a Ladislao Juárez, a Estanislao Díaz Soria, a Cayetano Barba, todos los músicos, José María Guiñaga, y saqué la historia de las dos instituciones. Ya luego cuando salió el libro, con un apoyo de PACMIC, pues se hizo el de la música sacra. El de M. Ponce pues quedó como un archivo de tesis, ¿verdad? Nada más. Este es el libro. Volviendo a la historia de Manuel, ¿sí? Manuel era un antropólogo, te decía, y él recordaba de su abuela, pues era por allá, por aquellas tierras de Tampico, su familia, hablaba de dulces, ¿sí? Entonces yo le platiqué que en mi familia pues todos éramos dulceros. Entonces hicimos un proyecto de hacer juntos un libro con las recetas que él tuviera, los recuerdos, anécdotas y lo de mi familia. Y así quedó. Luego lo llevaba dulces de leche, mis preferidos. Y en una ocasión, de hecho, había quedado a llevarle dulces y me avisaron que había muerto. Entonces el proyecto se quedó, pasaron los años y con el tiempo, bueno, pues no tengo el aporte de Manuel, pero yo voy a hacerlo con mi familia. Además, mi familia de dulceros quería que yo me dedicara al dulce. Pero pues yo me seguí por la música, o sea, la universidad, ya empecé a escribir. Entonces, como no era mi intención dedicarme a hacer dulces, pues decidí mejor escribir, entrevistar. Fueron días que también para mí son muy ricos porque me pasaba horas platicando con mi papá, con mi mamá, preguntándoles cómo hacían los dulces ellos. Y que me dijeran los secretos, total fue todo una epopeya, quedó todo con mi papá que no quería. Al final, bueno, después de muchas entrevistas, salió el libro de Azúcar Derretida, también, que tú lo conoces muy bien. Así es, y tuve el honor de prologarlo. Sí. Bueno, así a grandes rasgos, acabo de captar 3 aspectos de tu vida que, pues, combinados son algo, ¿cómo le pudiéramos decir? Pues algo importante, pesado, pues, es la educación, es la música y es la literatura. Son 3 aspectos de la vida del ser humano que no cualquiera. Y que han llenado, o sea, yo creo que, o sea, todo está relacionado. Finalmente comprendo que todo tiene que ver con la manera de gozar la vida, ¿no? La manera de encontrar caminos de expresión, ¿no? Lo que uno siente, lo que uno es. Y pues ir comprendiendo también las cosas que va uno viviendo.
Y sí tienen mucha razón. Yo en primera instancia, primero sería la música, si lo ponemos. No, primero los dulces. Sí. Luego, De ahí viene todo. sí, de ahí viene todo. La música, y después sí la educación. Ya en la universidad, pues sí, era una carrera de educación, ¿verdad? Ya va uno conociendo. Y posteriormente me fui concentrando en algunos temas, ¿no? Pues sobre todo lo que es la educación artística, relacionando las cosas. Y luego la educación que tiene que ver con la comunidad. Porque ya saliendo de la universidad, trabajé unos años en la universidad y luego me fui un año lejos. Renuncié a mis trabajos, de hecho. Yo les digo a mis alumnos cuando me dicen que si yo batallé para encontrar trabajo, dije, no, en realidad yo siempre he trabajado. No he trabajado de muchas cosas, me acuerdo, uno de los trabajos era cargando cajoncitos de dulces, ¿no? De niño. Después, mi madre quería que yo aprendiera un oficio, me envió con uno de mis padrinos y me enseñó el oficio de la sastrería. Y me dediqué unos años a ser sastre, no lo sabía, ¿verdad? No. De hecho, hacía pantalones, quemaba algunos, ¿no? Y después ya, de hecho, trabajé en una sastrería buena que se llama de Don Pierre, que estaba por la Largategui, una buena sastrería. Y luego trabajé en fábricas de bordados, cosiendo, y luego después ya estuve un tiempo trabajando en un periódico, en el Heraldo. Ahí aprendí a escribir a máquina rápido y empecé a escribir algunas notas, ¿no? Y ya después, bueno, me concentré a dar clases. Di clases saliendo de la universidad yo ya tenía trabajo un mes antes de salir. ¿Sí? Trabajé como 3 años en el Instituto de Educación de Adultos, que ahora es el INEPJA. Pero de buenas a primeras, pues me invitaron en mi aspecto, que es parte de mí, lo religioso. Un grupo de misioneros seglares me invitó a ir todo un año. Pues dejé mi chamba, ¿no? Dejé mi chamba y fui todo un año a la Sierra Norte de Durango, una experiencia muy rica porque puedes andar en la sierra sin regresar a tu casa, ¿no? Dormir en ríos, dormir. Me acuerdo una escena donde llegamos a un pueblito y decían, no, pues ahí está el cuartito del misionero, es del maestro, pero ahí métase. Entonces entramos, iba yo y 2 misioneras. ¿Sí? Entramos, lo primero que vemos, estaba oscuro, prendemos una vela, lleno de alacranes en las paredes. Y ahí teníamos que dormir. Entonces, no podemos dormir todos allá arriba de la cama, ¿no? Y para ver que no se asomaran y matando a alguno, ¿no? Hasta que amaneció, no, pues vámonos a otro lugar. Pero sí, fueron experiencias riquísimas como misionero seglar. Regresando de la misión, ¿sí? Encontré trabajo luego en la autónoma. ¿Sí? Estuve trabajando de tiempo completo primero, varios años en el departamento de historia y me empezó a gustar la historia. No me gustaba la historia, fíjate. Sí, yo reprobé historia en la secundaria y demás. Pero como empecé a dar clases de historia, pues te empiezas a meter y te empiezas a interesar. Y luego me encaminé a la historia, tanto que le he seguido, ¿no? He escrito algunas cosas de historia, he estudiado más cosas Trabajé algunos años ahí y después pues tuve oportunidad de estar ya con tiempo completo, ya de plaza en la Universidad Pedagógica Nacional, que es donde ahora laboro. Desde hace 15 años estoy en la pedagógica como a tiempo completo. Conservo 2 materias en la autónoma, que es del área de sociología y historia, ¿no? lo que me mueve. Y de ahí surgió el otro libro, porque me empecé a enamorar de la educación del arte con el educador José Vasconcelos. ¿Sí? Desde hace más de 10 años que empecé a leer sus memorias, el Ulises Criollo. No, me atrapó. De ahí me seguí con los otros 4 tomos de sus memorias. Y le seguí, y luego después lo puse con un proyecto de tesis. Y descubrí que este personaje, es clave para entender la educación en México. ¿Sí? Tanto que lo sigo estudiando, ahorita estoy tratando de comprender su pensamiento filosófico.
Sí, y plantea, o sea, un proyecto de educación para los mexicanos, ¿sí? Que es como que la alternativa para el proyecto globalizador que es influenciado por Estados Unidos y demás. Y dentro de todas las cosas, pues salió este librito que se llama Las espinas de Vasconcelos, que yo lo que hago es, como hubiera dicho el mismo Vasconcelos, ¿no? La mejor manera de honrar a los maestros es criticándolos, ¿sí? Y él lo hizo, porque dio una conferencia, la primera conferencia fue en homenaje a Gabino Barreda, o sea, el que introdujo el positivismo en México. Y era un homenaje. Entonces, él dio una conferencia ahí con el Ateneo y empezó alabando, ¿no? Pero terminó echándole muchas piedras. Fue el principal crítico del positivismo y de Gabino Barreda. Y eso dijo, no, cuando quieras honrar a un maestro, analízalo, o sea, concéntrate en él y di en qué se equivocaba, o sea, para que tú le continúes, ¿sí? Y yo me he propuesto, ¿verdad?, ahora criticar a Vasconcelos, porque llevo más de 10 años estudiando, leyéndolo. Y este libro, de hecho, se llama Las espinas de Vasconcelos, porque son los aspectos críticos, ¿no? Lo que él pensó que quería hacer en el área de la política, la educación, la historia, sus publicaciones, y que le salieron mal. Entonces, las espinitas. Muy bien. A ver, Gustavo, ya nada más para terminar. Sí. Cuando ya ingresas de plano ya en la literatura, en la creación literaria, la cofradía, y ¿qué le dirías a los chavos que comienzan a escribir? Bueno, lo principal es, yo ingreso a la cofradía y cuando se muere Manuel Luis Abelard me invita, vámonos. Empiezo a la cofradía, llevo pues, casi que 25 años. 25 años, pues llegamos juntos casi. Casi juntos. ¿Y qué le diría? Bueno, pues que lo primero es que aprovechen el tiempo, ¿no? Carpe diem. O sea, aprovechen el tiempo. Y una manera de aprovecharlo, pues, es viviendo otras vidas, no nada más la propia, ¿no? Y cómo viven otras vidas, pues, aunque es un eslogan ya usado, pues leyendo. ¿Sí? Lean literatura, ¿sí? Lean, no dejen de leer. Y estoy seguro que si siguen leyendo, ¿verdad?, van a tener la necesidad luego de escribir. Sí, a mí me pasó eso con la cofradía. Yo cuando empecé no llevaba textos, yo iba a escuchar, yo iba a tomar el vinito, ¿no?, a ver qué libros sugerían. Pero viendo a tanta gente que llevaba escritos, luego empecé a escribir y luego ya le encuentras el sabor, ¿no?, encuentras el gusto, ¿no? Después, pues, como que es una habilidad que tiene que desarrollar. Yo la desarrollé con mis maestros, también con una columna que tuve en El Sol del Centro, que la tenía Manuel, y cuando murió yo la retomé, se llama Ya Hablando de, que por como 15 años la publiqué, ¿sí? Entonces, y sí, es un ejercicio cotidiano, y algo que tú también dices. Bueno, tú dices que las musas, no crees en las musas, Jaime. Yo te voy a decir que sí, yo sí creo en las musas. Pero ¿cuáles son las musas? O sea, las musas son los maestros, son los libros. Cuando yo no tengo nada que decir, me pongo a leer a Juan Rulfo, ¿no?, pongo a leer a García Márquez, ¿no?, pongo a leer a los italianos. Entonces, después de un ratito de estar leyendo, surge la idea. Entonces, hay que empezar a escribir. Y por último, le diría, chavos, este es un oficio, ¿no?, y hay que disfrutarlo. Pero hay que tener claro que no aprende uno a escribir, o sea, bien a la primera, ¿no? O sea, lo primero es que salga la expresión, que salga la escritura, y ya después vas a corregir, y más si vas a la cofradía, pues te van a hacer corregir y corregir y corregir. Entonces, que primero se expresen, o sea, digan lo que sienten, que se animen a decirlo, ¿sí? Y que no se autocensuren, porque luego vendrá la censura de los que pueden hacerlo, y que lo disfruten. O sea, el leer, escribir, nos permite a nosotros ampliar la visión del mundo, vivir otras vidas y tener muchos amigos. Yo en la cofradía he encontrado muy buenos amigos, ¿no? Pues aquí tengo uno frente a mí, ¿verdad? Entonces, te permite convivir con los demás y te permite encontrar el sabor a la vida, o sea, sentido. Y si eso no es importante, pues no sé qué puede ser importante. Muy bien, gracias, Gustavo.